Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta sesión de apertura del Diplomado Territorial en Defensa Jurídica del Estado. Este programa académico fue diseñado por la Escuela Superior de Administración Pública y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el apoyo de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, la Federación Nacional de Departamentos y la Federación Colombiana de Municipios. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy nos acompañarán en esta sesión el doctor Pedro Medellín, director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública, la doctora Luz María Zapata, directora de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, el doctor Gilberto Toro, director de la Federación Colombiana de Municipios, el doctor Didier Tavera Amado, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, y el doctor Everaldo Lamprea, director jurídico de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Para empezar la jornada, presentaremos un video de bienvenida con el saludo del director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a todos ustedes. Muy buenos días para todos los asistentes. Hoy damos apertura a nuestro diplomado territorial en materia de defensa jurídica del Estado. Este es un programa que estructuramos con la Escuela Superior de Administración Pública. Agradezco especialmente al doctor Pedro Medellín, su director general, por el respaldo y el impulso a esta iniciativa tan importante. También quiero agradecer a las asociaciones de entidades territoriales, a Luz María Zapata, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, con quien hemos venido trabajando este tema de tiempo atrás, a Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación de Municipios, Federación Colombiana de Municipios, y a el doctor Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Ellos han sido nuestros aliados en la implementación de este diplomado. Su apoyo es y ha sido definitivo para alcanzar los extraordinarios resultados que registramos en el 2020, donde pudimos contar con 1.576 personas que obtuvieron la certificación del diplomado. Este año esperamos beneficiar aún más colaboradores de todos los rincones del país. La relevancia de este diplomado es incuestionable. Los municipios y departamentos deben destinar recursos al pago de órdenes judiciales y, en consecuencia, estos recursos no pueden ser invertidos en las necesidades sociales de la población. De acuerdo con diagnósticos recientes, existen falencias relevantes en la defensa jurídica de municipios y departamentos que llevan a un número representativo de fallos desfavorables. Por esta razón es fundamental fortalecer las competencias de los equipos encargados de la defensa jurídica en los territorios. Acuérdense que hace no muchos años a nivel nacional sucedía algo similar, hasta que se decidió fortalecer los equipos jurídicos y crear la Agencia de Defensa Jurídica para precisamente tener información, coordinación y capacitación en materia de defensa jurídica. Pero no solo es defendernos, también hay que trabajar en la prevención del daño antijurídico. Es importante decidir qué políticas públicas adoptar y analizar las repercusiones de las mismas, ya que estas pueden resultar en daños a la población y a su vez estos daños pueden ser objeto de más litigios. Es fundamental entender en qué hemos fallado y por eso la importancia de tener información actualizada y cómo evitar cometer los errores que pueden causar daño antijurídico. Este diplomado es sin duda una herramienta para compartir buenas prácticas. Hay una experiencia acumulada en el nivel nacional que no se puede quedar ahí, tiene que llegar a los territorios. Busca transmitir este diplomado el conocimiento histórico que hemos construido a partir de la experiencia de la defensa de la nación y propiciar una mayor colaboración con las entidades territoriales para mejorar sus resultados. Uno de los elementos más innovadores de este diplomado
es la activación de un consultorio jurídico virtual que le permitirá recibir asesoría legal personalizada para la resolución de sus problemáticas litigiosas. Aprovechen ese espacio para recibir la orientación de la agencia. Esta es una nueva función que la Agencia de Defensa Jurídica está empezando a implementar y que no le cuesta a los municipios. Es la asesoría de la agencia para que en los municipios les vaya mejor en la prevención y en el litigio. Agradezco es todo nuestro interés seguir adelantando iniciativas como esta y trabajar articulados para fortalecer la defensa jurídica del Estado a nivel territorial. Quiero mencionar que a la fecha hemos suscrito ya múltiples convenios con algunas alcaldías y gobernaciones. Agradezco especialmente de nuevo la participación en este diplomado. La convocatoria fue absolutamente exitosa. Tenemos cerca de 4.000 personas inscritas para esta vigencia. Esto nos muestra que el programa es relevante para los territorios y debemos seguir trabajando para extenderlo y beneficiar a más personas. Muchas gracias de nuevo a la ESAP y a todas las entidades aliadas por su apoyo. A los participantes, éxito en su proceso de aprendizaje y utilicen a la agencia en el servicio de asesoría que para eso estamos. Muchas gracias. A continuación se dirigirá a ustedes el director nacional de la ESAP, doctor Pedro Medellín. Tiene el micrófono apagado, doctor Medellín. Muy bien, muy buenos días a todas las personas que se han inscrito y me encuentro muy contento de emprender una nueva tarea de capacitación con la Agencia de Defensa del Estado, con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, con la Federación de Municipios, con la Federación de Departamentos, como socios, y en ese sentido me parece que es muy grato arrancar una nueva tarea. La participación, la contribución de Luz María Zapata, del doctor Toro, del doctor Didier Tavera y de la agencia han sido fundamentales, y agradezco muchísimo a Luis Jaime todo este proceso de conducción de esta formación y estos procesos de capacitación que se están adelantando a nivel territorial. Había más de 7.000 inscritos o preinscritos, y esa preinscripción con la condición donde tenían que demostrar algún vínculo, alguna formalidad en la relación, en el proceso de defensa de los intereses del Estado, y lograr una inscripción final de 4.000 personas nos revelan una grandísima necesidad para trabajar y para seguir trabajando en esto. Este es el tercer, es la tercera, ¿verdad, Rui? La tercera sesión de tercer diplomado. Ya hemos avanzado en otras direcciones, y en esta, la noticia maravillosa de que con este diplomado arranca el consultorio jurídico que va a tener la agencia, y los apoyos que van a tener desde la Federación y desde la Asociación de Ciudades Capitales y con la Federación de Departamentos, que cada una de estas entidades tiene además unos equipos jurídicos muy buenos. Va a ser un apoyo todavía mayor para las alcaldías y las gobernaciones. La ESAP lo que quiere es simplemente renovar su disposición. Para nosotros este proyecto, Luz María y doctor Toro y Didier, este proyecto es un proyecto de muchísima trascendencia porque nos abre todo un espacio de trabajo
a presente y a futuro en el desarrollo de la capacidad litigiosa de las entidades territoriales frente a las malas prácticas o frente a los ejercicios indebidos del derecho y de la contratación pública, en los cuales muchas veces los gobiernos territoriales caen o bien porque hay dolo o bien porque, como en la mayoría de los casos, creo yo, hay desconocimiento. Este tipo de ejercicios nos abre una puerta muy, muy grande. Para nosotros seguimos ya en la tarea pues, de volver esto una especialidad y agradecer la confianza que tuvieron las personas que se inscribieron en este curso, agradecer la contribución decidida de Luz María, del doctor Toro, del doctor Tavera y Luis Jaime. Estamos aquí siempre dispuestos a seguir trabajando y a seguir apoyando y aportando. Una vez que vuelva la presencialidad, tenemos 200, estamos ya impartiendo programas en 200 municipios del país. De esos 200 municipios del país, programas de pregrado y posgrado, estamos en 150 municipios categoría sexta. Y ahí, en el caso ya cuando pase toda esta ola y haya que hacer programas presenciales, quiero que ustedes en la Federación de Municipios, en la Federación de Departamentos y en la Asociación de Ciudades Capitales, sepan que ahí tienen unas aulas, unos espacios, y para que la agencia tenga muy claro que puede ser una forma de despliegue en el territorio de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Para nosotros no es otra cosa que un espacio para poder aprender nosotros, para poder entender en una dimensión distinta los problemas de la gestión pública, trabajar en este ciclo como vamos a hacerlo con escritura jurídica, temas de controversias contractuales, metodologías para la formulación de directrices de conciliación, herramientas de gestión en las oficinas jurídicas, responsabilidad extracontractual y procesal laboral, se constituyen en una muy buena agenda que desde el plan de estudios nos permite abrir y desarrollar nuevas líneas de trabajo, nuevas líneas de reflexión, pero sobre todo nuevas líneas de apoyo a la gestión para el fortalecimiento territorial de las entidades locales y departamentales. Muchas gracias y para nosotros es un gusto poder estar en este proceso, de nuevo contar con ustedes, y para nosotros es un proceso de aprendizaje muy bueno. Mil gracias. Gracias, María Jiménez. Gracias a usted, doctor Pedro Medellín. A continuación se dirigirá a ustedes la doctora Luz María Zapata, directora general de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Bueno, muy buenos días a todos, nuevamente acá, entre amigos, que han hecho posible este sueño, porque yo creo que es un sueño para tantos funcionarios públicos poderse estar capacitando. Un saludo muy especial al doctor Camilo Gómez, felicitarlo por esa maravillosa gestión que viene haciendo al frente de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, de toda la plata que nos está ahorrando al gobierno nacional con esa maravillosa gestión. También al doctor Pedro Medellín, que Dios lo oiga, que volvamos, que este sea el último diplomado virtual y aprovecharemos esa invitación que nos hace para ocupar las aulas, para llevar presencialidad, para hacer estos diplomados de forma presencial. Entonces, doctor Pedro, cuente con Asocapitales para hacer este sueño realidad. Y bueno, y también resaltar esa labor tan maravillosa y este diplomado que significa tanto para las entidades territoriales. A mi queridísimo doctor Didier Tavera, un saludo muy especial. También al doctor Gilberto Toro, a Luis Jaime Salgar, por supuesto, nuestro interlocutor. Mil gracias por siempre estar tan dispuesto, por siempre estar tan atento a todos los requerimientos y alianzas que tenemos con la agencia.
al doctor Lamprea, que es nuestro director jurídico en Azocapitales, un saludo muy especial, y a María Jimena, que es el ángel de la guarda de estos diplomados, también un saludo muy especial. Bueno, para Azocapitales es fundamental, ha resultado muy importante esta alianza, este sueño. Como ya lo decía el doctor Camilo, el año pasado tuvimos 1.576 graduados, eso es una cantidad enorme, y tengo que felicitar a los funcionarios de las ciudades capitales porque de esos 667 nos graduamos, porque yo también hice el curso, nos graduamos del diplomado y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora, muy importante, es un programa que de verdad necesitamos nosotros en las entidades territoriales. Y bueno, y pues este año ya me reportan 4.086 inscritos. Esperemos que también sean funcionarios de las ciudades capitales, en su gran mayoría quienes estén aquí trabajando y creyendo en este trabajo de capacitación, en lo que queremos formarlos para que sean unos mejores funcionarios, sobre todo en un tema muy importante que es la litigiosidad en los entes territoriales, que nos cuesta muchísima plata. Como tantas veces me dice el doctor Luis Jaime Salgar, prevención, 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 y para eso vamos a trabajar con la agencia en los modelos óptimos de gestión. Vamos a arrancar ya este año con los MOOC en una alianza, nueva alianza también con la agencia, para fortalecer las oficinas jurídicas en las ciudades capitales. Y bueno, y esperar ahorrar muchos recursos de todo lo que nos cuesta la litigiosidad en los entes territoriales. También quiero compartir con ustedes la alegría, invitarlos a que nos visiten en la página de Azocapitales, www.azocapitales.com. Ahí podrán tener acceso al segundo tomo del libro El litigio contra las ciudades capitales en Colombia, análisis y recomendaciones. Ya habíamos tenido un primer tomo el año pasado y estamos lanzando el segundo tomo. Espero que a mis queridos colegas de los gremios, al doctor Pedro, al doctor Camilo, al doctor Salgar, les hayan llegado los físicos, pero para todos los que nos están escuchando está al alcance de ustedes en la página de Azocapitales. Y bueno, ya pues yo creo que para finalizar, hacerle un reconocimiento a las oficinas jurídicas de nuestras ciudades capitales. Tenemos unas oficinas jurídicas muy robustas como la de Bogotá, Medellín, que realmente han hecho un trabajo maravilloso, pero también por ejemplo, ciudades que han venido progresando como Barranquilla han invertido en tecnología, en plataformas informáticas y nos hemos fortalecido. Y yo creo que eso también buscamos en la alianza con la agencia para los MOOC, es precisamente tratar de que ciudades intermedias y más pequeñas que hacen parte de las ciudades capitales también le hagan una apuesta al fortalecimiento de sus oficinas jurídicas. Entonces, pues como decía el doctor Didier, el reto es que los 4.082 que hoy inician terminen y se gradúen. Esperemos que así sea, doctor Didier, y un saludo y felicitaciones a todos los que se están interesando en participar en el diplomado. Doctora Luz María Zapata, muchísimas gracias. Invito ahora al doctor Gilberto Toro, director de la Federación Colombiana de Municipios. Bueno, muy bien. Cordial saludo. Doctor Camilo, felicitaciones. Estaba pensando ahora que definitivamente que por sus hechos los conoceréis, dicen, ¿no? Y yo creo que usted va a poder rendirle cuentas al país y va a tener la fortuna de poder demostrar con cifras todo lo que usted le ha permitido al Estado colombiano ahorrarse para, por supuesto, invertir en lo que sí se debe invertir, en la inversión social y no para pagárselo
a terceros, llámense personas naturales o jurídicas, que demandan permanentemente al Estado. Felicitaciones por eso también. Al doctor Pedro Medellín, nuestro cordial saludo. Soy un admirador sempiterno de su perfil, de director, de gerente, de comunicador, de líder. Bueno, doctor Luis Jaime Salgar, cordial saludo, muchas gracias por ser el articulador de este importantísimo diplomado. A la doctora María Jimena, cordialísimo saludo, y a mis colegas, doctor Didier Tavera, doctora Luz María Zapata, y al doctor Lamprea, y por supuesto a todos los funcionarios que nos acompañan. Pues como Federación Colombiana de Municipios, es para nosotros un honor poder darles la bienvenida a esta segunda versión de este diplomado que nació siendo muy exitoso y que por la demanda de participación en él cada día se acredita más. Este diplomado y sus resultados solo es posible por la articulación de las diferentes entidades del Estado interesadas en fortalecer las capacidades de los equipos de gobierno del país y potencializar la autonomía municipal. El diplomado representa una oportunidad para acompañar a las entidades territoriales, para potencializar sus procesos de prevención y optimizar la gestión de sus administraciones. A través de esta apuesta, los participantes podrán reforzar sus estrategias litigiosas e identificar elementos que apoyen la construcción de procesos en defensas más efectivas. Por otra parte, el diplomado se traduce en una herramienta que permite adquirir conocimientos que lleven al ahorro de recursos públicos, atendiendo a que en la mayoría de los casos, ante el desconocimiento de la técnica jurídica, se pueden tomar decisiones desacertadas que llevarían a enfrentar procesos complejos e incluso a tener que contratar abogados que asuman la representación judicial para casos específicos. Creo que todas estas bondades justifican y hacen definitivamente de este diplomado una posibilidad muy grande para todos los que están participando, y que me uno a la palabra de mis antecesores, esperamos que todos puedan llegar al final y graduarse. Debemos velar por proteger las finanzas de nuestros municipios, pero además la reputación de quienes hacen parte de nuestras entidades públicas. Esto desde la identificación y minimización de riesgo. Discúlpenme. Por ello, la importancia de lograr que a través de estos procesos formativos, los funcionarios que hacen parte del ciclo de la defensa jurídica, independientemente de su nivel de experiencia o perfil profesional, puedan tener acceso a escenarios teórico-prácticos y demás herramientas disponibles en el diplomado para resolver sus dudas y compartir los aprendizajes y experiencias. Como federación, repito, ha sido un gusto, siempre será un honor poder participar con las entidades que estamos participando en la organización del diplomado, con el liderazgo de la agencia, y por lo tanto los invitamos a que participen muy activamente, aprovechen al máximo esta fuente impresionantemente cualificada de conocimientos jurídicos. Muchas gracias y bienvenidos a todos nuevamente. Gracias, doctor Gilberto Toro. A continuación se dirigirá a ustedes el doctor Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Bueno, María Jimena, muchas gracias. Un saludo especial a todos los organizadores, especialmente al doctor Camilo Gómez, al doctor Pedro Medellín, a nuestros queridos colegas, la doctora Luz María, al doctor Gilberto Toro, al doctor Luis Jaime, a cada uno de los equipos que hicieron posible este segundo diplomado. Qué importante mostrar la articulación, qué importante ver cómo podemos trabajar desde Fede Municipios, desde Asocapitales, desde Fede Departamentos, en esa defensa misma del Estado. Yo tuve la oportunidad de estar casi que concomitante en la creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el año 2011,
y su primer director, que fue el doctor Fernando Carrillo, en el año 2012. Entonces realmente esta agencia es realmente nueva, no ha cumplido aún una década, y qué importante que estemos trabajando con la ESAP y ver los resultados del doctor Camilo Gómez, que nos sumamos a esta felicitación que han hecho mis colegas, y este es un mensaje de cómo tenemos que trabajar articuladamente. Aquí estamos trabajando municipios, departamentos, ciudades capitales, el Estado, porque todos somos estados y todos tenemos que estar muy articulados. Y pues con digamos que con gran emoción ver cómo en la segunda versión de este diplomado superar el doble de los inscritos y obviamente de los preseleccionados y seleccionados. El reto, lo decíamos, es que no haya una deserción, y ojalá que podamos llegar a esa presencialidad, como nos lo decía el doctor Pedro Medellín. Todos sabemos cuánto nos cuesta en este momento los litigios, las demandas que se ven inmersos, no solamente la nación, no solamente el departamento, los municipios, sino los distintos estamentos gubernamentales. De ahí la importancia que nosotros le hemos pedido también a los mismos asesores y a los mismos subdirectores que se vinculen a este diplomado para que ellos en sus asesorías puedan seguir trabajando. Y qué bueno ese ejemplo que da la doctora Luz María, de decir cómo se han robustecido tecnológicamente algunas oficinas jurídicas de las ciudades, y ese tiene que ser el común denominador. Así es que enviarle un mensaje a todos los estudiantes que tienen esta condición en este momento, a esos más de 4.000 estudiantes que van a ser los directos beneficiados de este diplomado, a que lo hagan con entereza, con responsabilidad, y que ellos sean los multiplicadores, y que el conocimiento adquirido aquí a través de este diplomado lo pongan al servicio de los demás funcionarios. Yo veía en las cifras del diplomado del año pasado cómo en 4 departamentos estuvo concentrado el 50% de los inscritos: Cundinamarca liderando, Antioquia, Valle del Cauca, Boyacá, y queremos llegar a esa Colombia profunda. Así es que, doctor Pedro Medellín, me gustaron sus cifras cuando hablaba de que estábamos en más de 150 municipios de sexta categoría. Ojalá, una vez lo permita la presencialidad, estemos haciendo esta presencia en los territorios, en cada uno de esos municipios de la Colombia profunda que necesitan más de nuestra ayuda, y que todos como Estado defendamos a esta gran patria que es Colombia. Así es que muchas gracias por permitir que la Federación Nacional de Departamentos participe. Gran trabajo que tenemos que seguir haciendo con Asocapitales, nuestra querida doctora Luz María, con usted, gran amigo doctor Gilberto Toro, y especialmente a esa agencia que, como lo dije, tuve la oportunidad de verla nacer en el año 2011 y en el año 2012 empezar en su funcionamiento con el doctor Carrillo, y hoy con el buen trabajo que está haciendo el doctor Camilo Gómez. Así es que una felicitación, esperamos que sea de lo más provechoso para nuestros municipios, nuestros departamentos y obviamente nuestra nación. Así es que muchas gracias y un saludo cordial para todos. Gracias, doctor Didier Tavera. Además de darles una calurosa bienvenida a todos los participantes, el día de hoy queremos entregarles conocimiento y una aproximación al contexto de la litigiosidad contra las entidades territoriales que nos permita entender por qué es clave mejorar la defensa jurídica del Estado. Para ello, invito al doctor Everaldo Lamprea, director jurídico de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Doctor Lamprea, tiene el micrófono apagado. Ya está. No, nuevamente se desactivó. Sí, ahora. ¿Ya? Sí, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y todas, y muchas gracias por este espacio, y pues agradeciendo a todas las autoridades que nos acompañan hoy, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, de FEDE Departamentos, de FEDE Municipios, de la ESAP y de Asocapitales. Un saludo a todos los directores y directoras de esas organizaciones, gracias a quienes estamos hoy en este evento. Entonces, lo que vamos a hacer inicialmente en esta primera sesión, que cuenta dentro de las sesiones que se organizan en el diplomado de defensa jurídica, vamos a hacer un repaso por los grandes temas de la defensa jurídica de las entidades territoriales, enfocándonos en las entidades territoriales que corresponden a ciudades capitales. Mi exposición va a ser corta, la voy a tratar de hacer lo más corta posible.
Voy a compartir aquí la pantalla para arrancar de una vez. ¿Me confirmas, por favor, María Jimena, si se ve la pantalla completa? Listo, ya se ve. Perfecto. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bien, entonces voy a arrancar con la exposición que la titulamos Impacto de la litigiosidad en las ciudades capitales. Esta exposición va a tener 8 puntos. El primer punto es básicamente algo que ya se ha tocado acá por varios de los expositores, particularmente del doctor Camilo Gómez, y es el impacto presupuestal del litigio en las entidades territoriales y en la nación. En segundo lugar, miraremos algunas de las tendencias generales del litigio en contra de las entidades territoriales. Estas tendencias generales están contenidas en un libro que publicó la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, en el cual está basada mi exposición y que les compartiremos el link por el chat en su momento. En tercer lugar, hablaremos sobre la defensa jurídica en acción de reparación directa, pasando luego a discutir las acciones de grupo. Como punto quinto, hablaremos de las acciones populares, para en el punto sexto y en el séptimo hablar de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y la defensa jurídica en acción de tutela. Y de modo que podamos llegar a la finalización de esta charla con los desafíos humanos, tecnológicos y de procesos en la defensa jurídica de las ciudades capitales. No sé si el audio esté bien, estoy en un lugar un poco reciente, pero no sé si me escuchan bien. Sí, sí escuchamos. Ok. Entonces, sin más prólogos, quisiera pasar a discutir algunos asuntos generales del impacto presupuestal del litigio en las entidades territoriales. Este es un gráfico que tienen a su derecha de cómo ha evolucionado entre el 2010 y el 2020 las condenas por pagar en contra de la nación por causa de procesos judiciales, arbitrajes y controversias internacionales de inversión. La línea azul clara representa las condenas por parte de tribunales, jueces y tribunales de arbitramiento también entre el 2010 y el 2020. Ahí vemos una evolución pues muy significativa, llegando en el 2020 a 10.61 billones de pesos. La línea azul oscura representa los pagos efectivamente hechos, que, como también se pueden dar cuenta, distan mucho de las condenas. Entonces vemos que el Estado, la nación, ha sido condenada significativamente, con un crecimiento significativo a partir de el año 2013 hasta el 2020, y que la nación no puede dar abasto, desde luego, con estos pagos, y pues solo puede responder por un porcentaje bastante pequeño de los mismos. En el cuadro de la izquierda tenemos discriminado por procesos judiciales, de arbitraje, controversias internacionales de inversión, estas condenas y estos montos. En el 2018 ascendió a 400 billones. En procesos judiciales a nivel nacional tenemos 398.000 procesos por un monto, con unas expectativas de pago de 375 billones, 95 procesos de arbitraje internacional que corresponden a 6.8 billones y controversias internacionales de inversión, 11 procesos por 17.7 billones. Estos son datos de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, tal como está referenciado en la fuente. En el 2019 tenemos un incremento a 427 millones por concepto de 405.000 procesos internos a nivel nacional por un monto de 402 billones,
60 procesos de arbitraje internacional por 4.8 billones y 14 procesos de controversias internacionales de inversión por un concepto de 20.1 billones. Y el año pasado tuvimos un ligero descenso respecto al 2019 por 424 billones. En procesos judiciales tenemos 362.632 procesos con pretensiones de 397.2 billones, 67 procesos de arbitraje internacional con pretensiones de 5.7 billones y 16 procesos de controversias internacionales por 21.8 billones. También encontramos que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tenemos las siguientes cifras de casos y peticiones abiertos a trámite para el 2020, 1.125, y casos y peticiones notificados al Estado, 760 para el 2020. Por lo tanto, yo creo que una de las conclusiones que podemos sacar acá es que pues estos son unos montos muy significativos que resultan todavía más importantes en contextos como el actual, en donde tanto la nación como las entidades territoriales están enfrentando una seria situación fiscal, y pese a esto, el Estado colombiano, la nación colombiana se ve abocada a también responder por unas pretensiones y condenas judiciales que involucran unos recursos que podrían ser invertidos en salud, educación, protección social y tantas otras necesidades que tiene la nación y los territorios. Por eso, la importancia de una agencia como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, su labor tan destacada en la protección del interés general, los recursos públicos y los recursos, digamos, que los contribuyentes colombianos le dan a la nación anualmente. Entonces, aquí ya bajando un poco más el nivel de especificidad, encontramos las demandas no laborales para el 2020, divididas en diferentes acciones como reparación directa, nulidad y restablecimiento del derecho, acción popular, controversias contractuales, nulidad simple, acción de grupo. Tenemos, por ejemplo, en reparación directa para el 2020, 56.623 procesos abiertos por pretensiones de 139.5 billones de pesos. Estos procesos abiertos representan el 62.5% del total de estos casos que ven en este cuadro, pero los invito a que bajen al último punto, a la última cuadrilla, que es el de acción de grupo, en donde tenemos solo 648 procesos, tan solo el 0.7% comparado con el 62.5% de la reparación directa, pero solo estos 648 procesos tienen unas pretensiones de 142.3 billones de pesos, es decir, el 39.5% de todas las pretensiones contra la nación en estas demandas no laborales. ¿Qué nos dice esto? Que las acciones de grupo, pese a ser tan pocas comparadas con, por ejemplo, la reparación directa o la nulidad y el restablecimiento del derecho, tienen las pretensiones más altas. Cuando lleguemos a acción de grupo en esta exposición, miraremos con más detalle las razones por las cuales la acción de grupo se ha convertido en esta zona de litigiosidad baja, pero con muchísimo impacto en materia de pretensiones. Nulidad y restablecimiento del derecho también tiene una litigiosidad muy alta, junto con reparación directa, representa el 25%, un total de 22.000 procesos abiertos y pretensiones por 58.3 billones de pesos. La acción popular, el 3.3%, aquí ya vemos un descenso significativo respecto a reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho. Un 3.3% con 3.2 billones de pretensiones, controversias contractuales, 2.037 procesos, 2.2% del total con 15.3 billones, y nulidad simple, 1.828 procesos, 2%, con 0.1 billones en pretensiones. Nosotros hemos venido trabajando en unas estimaciones de cuánto le cuesta a las entidades territoriales, más particularmente a las ciudades capitales, el pago de sentencias, y esta cifra, que responde solo a ciudades capitales, el gasto en sentencias y conciliaciones para el 2019 se elevó a esta cifra que tienen allí, 75.000 millones de pesos.
Entonces, ¿qué nos deja esta evidencia? Por un lado, hay un elevado número de litigios en contra del Estado colombiano e impacto significativo de estos en las finanzas públicas de la nación y de las entidades territoriales. Esto yo creo que pues es claramente evidenciado en estas cifras. Al mismo tiempo, como veremos más adelante, no se tratan solo de altísimos niveles de litigio, que los hay en Colombia, desde luego, sino también fallas en la actuación administrativa que vienen también aunados a vacíos en ocasiones significativos en las estrategias de defensa jurídica de las ciudades capitales y de las entidades territoriales. Por lo tanto, esta presentación en lo que sigue se enfocará en formular recomendaciones después de hacer un análisis de la situación de la litigiosidad en las ciudades capitales, que es un espejo de la litigiosidad en las entidades territoriales, así como recomendaciones de política pública orientadas a prevenir el daño antijurídico que actualmente afecta de manera desproporcionada, como ya hemos repetido, las finanzas de las entidades territoriales en general y de las ciudades capitales en particular. Entonces, miremos rápidamente las tendencias generales del litigio en contra de las entidades territoriales, las ciudades capitales en este caso concreto, que están recogidas en el libro, que luego les daremos el link para que lo bajen, es gratuito, está en la página de Asocapitales, ya les vamos a dar todos los datos cuando lleguemos al final de la exposición, y en este libro pues van a encontrar con un desarrollo mucho más preciso cuáles son estas tendencias generales del litigio, pero repasemos algunas. Entonces, con el equipo de investigación compuesto por nuestros abogados y los investigadores de la Clínica Jurídica de Asocapitales, nosotros revisamos un universo amplio de sentencias en reparación directa, en nulidad y restablecimiento del derecho, en acción de grupo, en acción popular y en acción de tutela. La mayoría de estas acciones fueron consultadas a nivel del Consejo de Estado, desde luego no la acción de tutela, en la medida en que es el órgano de cierre y debido a que es allí donde podemos encontrar las grandes tendencias de la jurisprudencia y del precedente en estas materias. Entonces, como tendencias generales, miramos que en nulidad y restablecimiento del derecho tenemos un porcentaje del 59% de fallos en contra de las ciudades capitales y un 41% a favor. Estos son fallos en donde en el 59% se condena a las ciudades capitales dentro de nulidad y restablecimiento del derecho al pago o el resarcimiento por parte de un tribunal, en este caso concreto, del Consejo de Estado. La proporción de fallos revocados respecto a los tribunales que preceden el fallo del Consejo de Estado es en un 37% revoca el fallo del tribunal que precede el pronunciamiento del Consejo de Estado, en el 63% de los casos confirma el fallo del tribunal que precede al fallo del Consejo de Estado. La proporción de sentencias que implican un costo fiscal directo dentro del universo de casos revisados de nulidad y restablecimiento del derecho nos indica que un 57% tiene un costo fiscal y un 43% no tiene un costo fiscal para las ciudades capitales. Respecto a reparación directa, otra de las acciones que tienen una alta litigiosidad, encontramos que el 69% de los fallos revisados se dan a favor de las ciudades capitales y un 31% en contra. La proporción de los fallos revocados antes de que llegue el pronunciamiento del Consejo de Estado, o sea, el Consejo de Estado revoca el 43% de los fallos y confirma el 57% de los fallos de la instancia anterior. Y tenemos que, como pues es de esperarse en el caso de la reparación directa, que es una acción orientada a la reparación, como su nombre lo indica, en un 91% de los casos, estos fallos tienen un costo fiscal para las ciudades capitales. Solo el 9% identificamos que no tienen un costo fiscal. Respecto a la acción popular, tenemos que hay un 65% de fallos que se dan en contra de las ciudades capitales. Aquí pueden ver ya la variación. Tendríamos que en la acción popular los jueces y los tribunales administrativos y el Consejo de Estado
están más orientados a condenar a las ciudades capitales que en los otros fallos en las otras acciones que hemos revisado hasta el momento. Tenemos un 65% de fallos adversos a las ciudades capitales y tan solo un 35% de fallos a favor de las ciudades capitales. La proporción de los fallos revocados es, digamos, baja, revoca solo el 27% de los fallos que se dan en tribunales administrativos. Esto es el Consejo de Estado, y el Consejo de Estado decide confirmar el 73% de los casos, lo que indica que mantiene una gran mayoría de el sentido de los fallos que se dan en primeras instancias. Un 83% de los fallos de acción popular dados por el Consejo de Estado tienen costos fiscales, tan solo un 17% no identificamos costos fiscales. Y esto es interesante, esto es una variable adicional, y es que en el 68% de los casos vemos que las órdenes de los jueces, en este caso del Consejo de Estado, son no estructurales. ¿Qué significa no estructurales? Siguiendo un poco la literatura sociojurídica al respecto, son fallos que no involucran órdenes con impacto en políticas públicas, en diseño de instituciones, que, digamos, en este tipo de literatura son considerados como fallos estructurales. Y no obstante, creemos que un 32% de fallos que sí involucran órdenes que, por ejemplo, le ordenan a una alcaldía que rediseñe un programa ambiental, que cree, por ejemplo, una serie de políticas públicas en materia de salubridad o salud. El 32% de los fallos de acciones populares sí tienen este contenido estructural, que no nos parece poco y es llamativo en este caso concreto de la acción popular. Respecto a la acción de tutela, encontramos que pues es una acción todavía más garantista para los ciudadanos y pues más adversa para las ciudades capitales, ya que en un 64% de los fallos de tutela de la Corte Constitucional se condena a las ciudades capitales y solo en un 36% el Tribunal Constitucional colombiano falla a favor de las ciudades capitales. La proporción de los fallos revocados es baja, es alta. En un 75% de los casos la Corte Constitucional revoca los fallos de primeras instancias y en un 25% los confirma. Las proporciones, esto es muy interesante respecto a la tutela, la proporción de sentencias que implican un costo fiscal directo, creemos que es interesante. Con costo fiscal tenemos que el 65% de las tutelas falladas por la Corte Constitucional en contra de ciudades capitales tienen un costo fiscal. Solo un 35% no tienen un costo fiscal, lo cual confirma un poco como toda esta literatura de derecho constitucional angloamericano y latinoamericano de principios de los 2000, donde se hablaba del costo de los derechos. Un libro muy famoso que se llama así, se titula así, El costo de los derechos, de Stephen Holmes y Cass Sunstein, mostraban que aún los derechos más, digamos, fundamentales, el derecho a la libertad de expresión, por poner un ejemplo, el derecho a la libertad de locomoción, tienen costos fiscales tanto para la nación como para las entidades territoriales. Y este análisis que nosotros hicimos lo confirma. Y el tipo de órdenes que dan los jueces constitucionales, en este caso concreto, la Corte Constitucional, en un 97% es no estructural, en un 3% dan órdenes estructurales que, como veníamos diciendo, son órdenes que involucran mandatos de política pública dirigido a las ciudades capitales. Pasando ya a la reparación directa, encontramos las siguientes cifras. Como ustedes saben, cifras y datos. La reparación directa pues tiene su fundamento en el artículo 140 de la ley 1437 y el fundamento constitucional en el artículo 90 de la Carta de la Constitución, en donde pues lo que se quiso concretar con la reparación directa es que cualquier persona interesada tiene la oportunidad de demandar el daño antijurídico que se le ha causado por una acción o omisión del Estado, tanto a nivel nación como a nivel territorios.
Aquí entonces nosotros encontramos una responsabilidad en cabeza de entidades territoriales, o por lo menos las demandas se orientan a que los jueces declaren dicha responsabilidad por hechos, omisiones, operaciones administrativas o, por ejemplo, por la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos, para poner una forma de ilustración de esta acción en concreto de reparación directa. Dentro de la reparación directa, los temas más recurrentes y con mayor porcentaje de fallos adversos, que son dos variables distintas, son los siguientes. Entonces tenemos que la construcción y mantenimiento vial es el tema que más litigiosidad genera en reparación directa, con un total de 59 sentencias revisadas, y tiene un porcentaje de fallos adversos en contra de las ciudades capitales del 46%. Muerte o lesiones de terceros es el segundo tema más recurrente en esta acción, con un total de 41 sentencias del universo revisado y un porcentaje del 51% de fallos adversos. Nos sigue en este cuadro de temas más recurrentes la expropiación de bien inmueble o la ocupación administrativa, un total de 39 sentencias, pero con un porcentaje de fallos adversos menor que los otros temas de muerte de terceros o construcción y mantenimiento vial, solo el 13%. Construcción o reparación de obra pública, con un total de sentencias revisadas del 34, pero un porcentaje alto de fallos adversos, porcentaje del 59% de fallos en contra de las ciudades capitales. Falla en el servicio médico sigue en el número de fallos revisados, 24 fallos en total con este tema, y un porcentaje relativamente bajo de fallos adversos del 17%. Y otorgamiento, control de licencias de construcción, un total de 5 sentencias con un porcentaje de fallos adversos del 0%, es decir, aquí las ciudades capitales ganan en el 100% de los casos revisados, del total general de universo de casos revisados para reparación directa del 117 casos. ¿Cuáles son las recomendaciones de litigio que salen de nuestro estudio, de nuestro libro? Por un lado, nosotros consideramos que es muy importante tener claridad sobre el problema jurídico y los hechos relevantes de cada proceso. Esto, digamos, está dirigido a las oficinas jurídicas y a las secretarías jurídicas, desde luego. Tener claras las funciones de la administración, proponer una defensa estructurada en la que se evalúen estrategias de defensa con argumentos principales y subsidiarios. Todo esto está desarrollado en el libro y los invitamos a que lo lean y tengan una exposición mucho más detallada a estos puntos de recomendaciones. También nosotros creemos que es muy importante romper el nexo causal de la acción o omisión de la entidad territorial y el daño causado, aportando pruebas y argumentos suficientes. Y es muy importante el tema del acervo probatorio y cómo las buenas defensas jurídicas usualmente logran atacar exitosamente las pruebas relevantes de la contraparte. También el libro contiene unas recomendaciones de política pública que se derivan en concreto de cada acción. En este caso concreto de reparación directa, nosotros vemos que hay una correlación entre los despidos masivos que hacen algunas entidades territoriales y la litigiosidad por un lado y los fallos adversos por otro. Es decir, cuando uno ve que una entidad territorial hace despidos masivos, los cuales se pueden hacer desde luego, pero tienen unas complejidades jurídicas también en materia probatoria, lleva a un número muy alto de litigios y al mismo tiempo a fallos adversos en unos porcentajes muy altos. Creemos que los contratos realidad son otra fuente muy importante de litigio negativo para las ciudades o adverso para las ciudades capitales. Los contratos realidad, como veremos también en otras acciones, son una fuente de fallos y condenas en ocasiones muy costosos para las ciudades capitales. Creemos también que a partir de no solo los resultados de la revisión de este universo de sentencias, sino en grupos focales y ejercicios cualitativos que hicimos con diferentes alcaldías a lo largo del último año, es importantísimo actualizar los manuales de procesos y procedimientos. Cuando no están actualizados se tiende a generar una cadena que lleva a niveles altos de litigio y a condenas. Es decir,
una forma de prevenir, esto es ponerlo de otra manera, una forma de prevenir o mitigar los altos niveles de litigio. Arranca río arriba, llamémoslo de esa manera, utilizando la imagen del río, y no río abajo ya cuando estoy demandado, sino río arriba cuando puedo, por ejemplo, tener buenos manuales de procesos y procedimientos. Y ha quedado claro en nuestras conversaciones y entrevistas con muchas alcaldías que esto es una variable que lleva a los niveles más reducidos de litigio. Hacer seguimiento de las licencias urbanísticas es otra variable que hemos identificado como importante para mitigar el litigio en este tipo de acción, de reparación directa, y generar capacitación a los funcionarios públicos sobre cómo evitar el daño antijurídico. Pasemos ahora rápidamente a las acciones de grupo que, como les decíamos al inicio de esta charla, tienen un volumen muy bajo de casos, por un lado, pero un impacto fiscal desproporcionado. Pese a que son muy pocos casos, a nivel nación y, por ejemplo, a nivel Bogotá, que es una de las ciudades que tiene los datos más consolidados en acciones de grupo, significa que esta es la acción que más impacto económico tiene sobre las entidades territoriales y sobre la nación. La acción de grupo, como todos ustedes saben, pues está en el artículo 88 de la Constitución Política y es desarrollada por el artículo 46 de la Ley 472. Busca que un grupo que ha sido afectado por un mismo hecho sea indemnizado de manera integral por la administración, y es una de las acciones con menor número de procesos activos a nivel nacional, como decíamos, y a nivel territorial, pero es la que tiene el mayor impacto económico. Parte de lo que el accionante debe probar en esta acción es que existe un grupo. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado tienen un número de variables o de indicadores para establecer si el grupo realmente existe y si este grupo puede en efecto ser el demandante, así sea representado de una u otra manera por un abogado, por un representante de este grupo. Y también es muy importante probar la unicidad del daño, que no se trata de daños diferentes, sino que el grupo en efecto fue vulnerado en sus derechos por un único tipo de daño o por un daño que tiene identidad. Sobre los datos nacionales, el total de procesos administrativos no laborales, vemos que solo el 1% responde a acciones de grupo, es decir, es una ínfima parte del total de procesos administrativos. Sin embargo, representa el 40% del total de pretensiones económicas expresadas en billones. Esto pues es muy significativo, tal como lo muestran los datos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Respecto a las acciones de grupo, nosotros tenemos varias recomendaciones referidas al litigio. Por un lado, verificar el cumplimiento de todos los requisitos procesales de la acción. Esto está dirigido, desde luego, a las secretarías jurídicas y las oficinas jurídicas. Debe conocerse la diferencia de objeto entre las diversas acciones para poder formular excepciones como cosa juzgada o indebida acumulación de pretensiones. Debe tenerse claras las particularidades de la composición del grupo, por ejemplo, que solo una persona pueda interponer la acción en representación de todos los afectados, y debe valorarse el material probatorio para atacar la composición del grupo y desestimar los montos de perjuicios. Respecto a las recomendaciones de política pública, el libro en sus resultados nos lleva a concluir que las entidades territoriales deben cumplir a cabalidad o a orientarse a cumplir a cabalidad con las funciones de vigilancia y control sobre obras públicas u obras privadas donde se otorgó licencia o permiso de construcción. Aquí vemos que hay una fuente muy importante de litigiosidad y condenas adversas contra las entidades territoriales. Creemos también que ahí hay una veta por explorar muy importante, y es optar por la conciliación como método de solución efectiva de conflictos ante casos de acción de grupo donde hay una adecuada composición del mismo y donde hay material probatorio suficiente para demostrar el daño. Esto con el objetivo de disminuir el monto a pagar. Esto lo hemos visto, y ahí en el libro van a encontrar desarrollados algunos casos hito que nosotros desmenuzamos para mostrar cómo cuando los grupos de defensa jurídica logran tener un material probatorio suficiente, en ocasiones puede que pierdan el caso, pero logran disminuir considerablemente
los montos a pagar. Ahí hay un caso que nosotros desarrollamos muy exitoso en la ciudad de Cali, que los invitamos a leer en el capítulo de acciones de grupo. No lo puedo desarrollar ahora, pero para eso pues les vamos a compartir el texto. Adicionalmente, nosotros creemos que hay que evaluar la potencialidad de una demanda de acción de grupo a partir de las acciones populares. Esto permite al municipio estar preparado para demandas futuras. Muchas veces las acciones populares son un indicador, son un aviso previo de las acciones de grupo que se van a dar en el futuro. Eso también lo encuentran desarrollado en el libro. Y finalmente, si no estoy mal, esta es la última de las acciones que tratamos en el libro. Nos gustaría referirnos a la acción popular, que como ustedes saben, es una acción con una alta litigiosidad en las ciudades capitales. El fundamento es el artículo 88 de la Constitución Política, la ley 472 de 1998, así como las acciones de grupo tienen su fundamento en esta ley. Cualquier persona interesada tiene la oportunidad de demandar y de utilizar esta acción popular para proteger los derechos colectivos, independientemente de si ha sido afectado o no directamente por un daño. Busca la cesación de una vulneración o amenaza a un derecho colectivo, puede ser restitutiva o preventiva, dependiendo de si se busca evitar la ocurrencia del daño o su restitución a la situación anterior. Aquí encontramos unas diferencias interesantes con la acción de grupo. Los temas más recurrentes y con mayor porcentaje de fallos adversos en las acciones populares. Tenemos los siguientes: salubridad y medio ambiente, total de 47 sentencias con un porcentaje del 57% de fallos adversos. Obra pública le sigue con un total de 37 fallos revisados, un porcentaje del 59% de fallos adversos. Espacio público, 22 sentencias con un 59% de fallos adversos. Y moralidad administrativa y patrimonio público, 15 fallos con un 46% de fallos adversos. Aquí vemos que la mayoría de estos temas reportan fallos adversos superiores al 53-55% de los casos, lo cual nos muestra con cierta alarma que en acciones populares tenemos un desempeño no óptimo, subóptimo en defensa jurídica. Las estrategias de defensa que nosotros identificamos y que desarrollamos a un nivel cualitativo de detalle en el libro se mueven en dos puntos. Por un lado, la negación de la existencia del daño. Este es un tipo de defensa común dentro de las estrategias de las ciudades capitales, es decir, el daño no ocurrió, o la negación de la relación entre el daño y la entidad territorial. Es la legitimación por activa, pasiva, que vemos como una de las estrategias a las que recurren comúnmente las ciudades capitales, con unos niveles de éxito reducidos. Eso también los invitamos a que lo vean desarrollado con casos concretos en el libro. Y por otro lado vemos defensas, estrategias de defensa más sofisticadas, creemos nosotros, que se orientan a atacar el nexo causal entre el hecho, que muchas veces las ciudades capitales dicen, en efecto, el hecho ocurrió, pero rompen el nexo causal de manera exitosa, en casos que estudiamos en el libro, entre dicho hecho, que se reconoce su existencia, y la entidad territorial, es decir, rompen el vínculo que es el que lleva a muchos jueces administrativos, tribunales y al mismo Consejo de Estado a condenar en acciones populares a las ciudades capitales. Recomendaciones de litigio respecto a las acciones populares. Por un lado, la excepción de la falta de recursos no es efectiva tradicionalmente, pues el Consejo de Estado la ha rechazado. La falta de legitimación en la causa por pasiva y por activa, como les veníamos diciendo, no es efectiva, pues las funciones entre diferentes entidades se deben realizar de manera coordinada y suele incluir la labor de control y vigilancia. Menos aún la que busca romper los argumentos de los demandantes, argumentando una falta de legitimación en la causa por activa, ya que, como pues ustedes bien saben, la acción popular está abierta a cualquier ciudadano, lo que pues hace que este argumento de legitimación en la causa por activa sea en general inocuo. La estructuración de la defensa debe darse a partir de la demostración de cumplimiento de los deberes legales de la alcaldía, si cabe la posibilidad de hacerlo. Hemos visto que allí hay una tasa de éxito mayor cuando las
oficinas jurídicas se orientan a este tipo de argumentación jurídica. Creemos que tener en cuenta los elementos de técnica procesal que pueden eximir a las administraciones de fallos adversos, especialmente la inconveniencia de las excepciones de falta de legitimación por activa y culpa exclusiva de la víctima, son importantes. Y finalmente, creemos que es relevante detectar si se persigue en la acción popular la protección de intereses particulares o colectivos, y en el caso de que se identifique que el demandante lo que busca es proteger intereses particulares, excepcionarlo y de manera persuasiva mostrarle al juez que hay una improcedencia de la acción debido a que lo que busca el demandante es proteger intereses particulares, que lo hemos visto como una constante, como un patrón en muchas demandas en donde cabía la posibilidad de que la alcaldía, sus equipos jurídicos, argumentaran que lo que había detrás de las demandas era un interés particular y sin embargo no lo hicieron, no orientaron la argumentación ni la defensa hacia allá. Recomendaciones de política pública. Nosotros creemos en el libro que se deben desarrollar políticas constantes de protección a derechos colectivos. No bastan las acciones aisladas que son posteriormente abandonadas. Hacer énfasis en la planeación territorial para poder evitar desastres naturales, que son una fuente muy clara de litigiosidad en contra de las entidades territoriales dentro de las acciones populares. Garantizar y vigilar la prestación de servicios públicos, aun cuando estén en cabeza de entidades independientes a la administración, y trabajar de manera coordinada con otras entidades estatales que tienen también a su cargo la garantía de los derechos colectivos. Me quedaba una acción que es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que está definida en la Ley 1437 de 2011, artículo 138. La nulidad y restablecimiento del derecho pues tiene varios principios. Uno, el de la legitimación por pasiva, y es que toda persona que se crea lesionada en su derecho subjetivo por los efectos de un acto administrativo puede impetrar esta acción de nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Cuál es la finalidad? Que dicho acto sea declarado nulo, que se restablezca el derecho lesionado y que en consecuencia sea resarcido por parte de la entidad responsable, en este caso la ciudad capital demandada. El término para interponer la acción es dentro de los 4 meses siguientes a la publicación del acto administrativo. Los temas más recurrentes en esta acción es el de funcionarios públicos, con un 58% de fallos adversos, 248 total de sentencias revisadas, temas tributarios, 229 casos revisados con unos niveles muy altos de fallos adversos, es decir, aquí tenemos un desempeño muy malo, digámoslo así, de defensa jurídica con un 70% de condenas, y bienes inmuebles, solo 53 casos, es un porcentaje bajo de litigiosidad, con un porcentaje de 34% de fallos adversos. Recomendaciones de litigio, en este caso de nulidad y restablecimiento del derecho. Aportar pruebas pertinentes encaminadas a demostrar que la administración llevó a cabo los procedimientos del caso, como la reestructuración organizacional de una entidad o una notificación de debida forma, ya que allí hay una fuente muy clara de litigio y de fallos adversos contra las ciudades capitales. Desvirtuar el elemento de subordinación cuando se trate de demandas por contrato realidad. Clave. Hemos visto que cuando las entidades territoriales logran persuadir a los jueces de que dicho elemento de subordinación no existía, tienden a ganar los casos ante el contencioso administrativo. Y también invocar la excepción de prescripción del derecho cuando se trate de demandas que pretendan el pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías a las que tienen derecho los servidores públicos. Recomendaciones de política pública. De nuevo, el tema de contrato realidad, una fuente muy clara de litigiosidad en este caso de la nulidad y restablecimiento del derecho. Pactar jornadas laborales en las que se cumplan el mínimo de horas permitidas por la legislación nacional. Respetar los derechos y garantías de los trabajadores, pago de salarios, emolumentos adicionales y no liquidar con normatividades que no se encuentran vigentes. Tener en cuenta que de acuerdo con el Consejo de Estado, las sentencias ejecutoriadas que declaren la nulidad de un acto administrativo tienen efectos inmediatos frente a situaciones jurídicas no consolidadas. Y tener en cuenta a la hora de expropiar qué tipo de bienes son sujetos de expropiación y en qué condiciones. Finalmente, el tema de las notificaciones. Notificar adecuadamente y dentro del término legal las decisiones tomadas por la administración. Y se me quedan varias. Acción de tutela. Como ustedes saben, pues no voy a ahondar aquí en la famosa acción de tutela. El fundamento, cualquier persona tiene la oportunidad de demandar para proteger sus derechos fundamentales, la acción más garantista,
la punta de lanza de la Constitución en materia de acciones públicas, sus 5 características: la subsidiariedad, la especificidad, la inmediatez, su carácter preferencial y que sea sumaria. Los temas más recurrentes de fallos de tutela en sede de la Corte Constitucional contra ciudades capitales: temas laborales, 26 de las sentencias revisadas con un porcentaje alto de fallos adversos, 65% espacio público, 31 casos con un porcentaje también muy alto de casos adversos, 67, y subsidio a población vulnerable, 26 casos con 58% de casos adversos, y afectación de propiedad privada con 62.5% de casos adversos. Las estrategias de defensa de las entidades territoriales en materia de tutela también tienen 2 polos: la negación de la existencia de la vulneración al derecho fundamental. En estos casos hemos visto unas tasas bajas de éxito, y ataques a aspectos procesales de la tutela. Allí vemos que las ciudades capitales tienen más posibilidades de defenderse exitosamente. Recomendaciones de litigio. Las defensas de las ciudades capitales y de los entes territoriales pueden alegar que el demandante posee otros medios de defensa distintos a la tutela. Eso en algunas ocasiones, digamos, configuran argumentos que son aceptados por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional suele, no obstante, condenar a las entidades territoriales, incluso si los fines de su actuación son constitucionalmente legítimos, que es otro de los argumentos que se utilizan en estas defensas. Y creemos que la defensa jurídica se debe realmente orientar a desvirtuar una existencia de vulneración de derechos fundamentales. Y esto se hace con material probatorio que usualmente la Corte Constitucional admite como un argumento de peso en el caso de que se tengan buenas pruebas. Recomendaciones de política pública. Creemos que la administración debe centrar sus esfuerzos en temas que generan más litigio: espacio público y subsidios a la población vulnerable, por ejemplo. Allí es donde identificamos un número muy alto de condenas contra las ciudades capitales. Las administraciones deben llevar a cabo programas de recuperación del espacio público, pero al mismo tiempo deben respetar el derecho al trabajo de la población que trabaja de manera informal. Aquí vemos que la Corte Constitucional es muy rigurosa usualmente al proteger los derechos de esta población, y esto se ve manifestado en demandas exitosas y en condenas contra las ciudades capitales. Las demandas por subsidios se dan por la exclusión de algunas personas de la obtención de dichos subsidios, por lo que las administraciones deben crear criterios más garantistas para otorgarlos. Obviamente, nosotros pues defendemos los intereses de las entidades territoriales, en nuestro caso concreto de las ciudades capitales, y sabemos lo difícil que es esto. Estos son solo lineamientos generales que salen de nuestro estudio. Y finalmente, 2 minutos para hablar de los desafíos humanos, tecnológicos y de procesos en la defensa de las ciudades capitales. Hicimos varios grupos focales en donde entrevistamos, utilizando esta metodología, representantes de equipos jurídicos de ciudades capitales con niveles altos de institucionalidad y con muchos recursos, niveles intermedios y bajos de recursos y capacidad institucional para la defensa jurídica. Y encontramos 3 tipos de desafíos: humanos, tecnológicos y de procesos. Los desafíos tecnológicos apuntan a 1, acceso de herramientas informáticas y tecnológicas. Aquí el distrito de Barranquilla nos gustaría mencionarlo como un caso muy exitoso de implementación de una plataforma tecnológica desarrollada con un privado, pero creada también por el mismo distrito de Barranquilla, que le ha permitido controlar eficientemente las etapas de defensa jurídica y reducir el daño antijurídico de manera significativa. Hemos visto que la mayoría de ciudades capitales, con excepción de ciudades como Barranquilla o de ciudades grandes como Bogotá, Medellín o Cali, no cuentan con herramientas informáticas y tecnológicas eficientes para hacer seguimiento, hacer distribución de casos, que se ha mostrado tanto a nivel nación, con la experiencia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, trabajando con entidades del orden central, del nivel central, como a nivel territorial, como lo muestra el caso de Barranquilla, que tiene un efecto en la mitigación de la litigiosidad y del daño antijurídico. Creemos que es importante también tener unas plataformas y herramientas tecnológicas que permitan acceder a la memoria histórica del litigio de las ciudades capitales, no empezar de ceros en cada caso, y cuando se busque acceder a esta memoria histórica del litigio, que sea fácil acceder a la misma. Y esto se ve materializado en la racionalidad, en el seguimiento de procesos y desde luego en estrategias de defensa más eficientes. Los desafíos de procesos.
creemos que es importante que se generen políticas que articulen la defensa jurídica con los procedimientos internos de las alcaldías. Eso es también una materia de política pública interna de las alcaldías y de las entidades territoriales. Dichas políticas tienen que estar orientadas a prevenir la litigiosidad y el daño antijurídico y hay que darles el nivel más alto posible, ya sea en el plan de desarrollo o en los documentos donde queden consignadas las macropolíticas públicas de las entidades territoriales. Y finalmente, la necesidad de contar con manuales de funcionamiento y manuales de procesos y procedimientos. Caso muy claro. Aquí yo puedo poner el ejemplo de una ciudad como Quibdó y una ciudad como Bogotá, en donde en ambos casos, siendo ciudades tan distintas, cuando se cuentan con manuales de funciones y manuales de procesos y procedimientos que además son difundidos entre todos los funcionarios públicos, se empieza a reducir la posibilidad de futuros litigios y condenas en contra de las ciudades capitales. Nosotros entonces los invitamos a que consulten nuestro libro, El litigio contra las ciudades capitales en Colombia. Le pediría el favor a los ingenieros o al grupo de apoyo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica que copiáramos en el chat este link que está acá. Los invitamos a que descarguen el libro en esta dirección, donde pueden tener acceso gratuito a la misma. No sé, doctora María Jimena, si consideras que debemos dar paso a preguntas o paramos acá. Perfecto, doctor Everaldo. Muchísimas gracias por esa exposición tan clara y tan útil en relación con las recomendaciones para la defensa. En relación con el enlace, además de publicarlo en el chat, vamos a dejar el documento publicado en el aula virtual del diplomado, de manera que todos los participantes puedan acceder a él fácilmente. Bueno, por otro lado, no vamos a abrir en este momento preguntas sobre esta intervención. Sin embargo, invitamos a los participantes a que en un momento posterior socialicemos estas dudas, de manera que en una de las sesiones de tutoría podamos abordar cualquiera de los temas que requieran mayor profundización. Felicitamos a todos los participantes admitidos. Realmente la culminación exitosa de este programa depende 100% de ustedes, de su constancia, de su perseverancia en el desarrollo de este plan de estudios. Este diplomado está conformado por 6 cursos virtuales que deberán realizar antes del 15 de julio. Adicionalmente, están programados 10 seminarios con expertos jurídicos, como el que hemos tenido hoy, y que se realizarán todos los martes a las 2 de la tarde, comenzando después de Semana Santa. Les vamos a enviar el enlace de conexión para cada una de estas sesiones en los días previos y en todo caso, la programación completa estará disponible en el aula virtual del diplomado. En este momento, la mayoría de ustedes ya pueden ingresar a la plataforma de aprendizaje de la agencia y recibieron las claves de acceso esta mañana. En otros casos, los correos rebotaron y algunas personas no las han recibido. Estamos confirmando esos datos para remitirles nuevamente la información y que ustedes puedan ingresar. A partir de hoy, también tendrán a su disposición un equipo de monitores que se pondrán en contacto con ustedes para orientarlos, para resolver dudas, para apoyarlos en todo lo que requieran. Para nosotros es un honor poderlos acompañar en este proceso, compartir experiencias y aprendizajes para ser cada día mejores defensores del Estado. Con esto damos por finalizada esta sesión de apertura del diplomado territorial y nos vemos el martes después de Semana Santa en la segunda clase. Muchas gracias y feliz día para todos.